La predicación se llama Yeshua. ¿Qué vas a empezar? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Yo lo envié. Gloria al Señor, Aleluya. Ok. Yeshua es Jesús. Te dará prosperidad y te sanará. Cuando tú recibes la prosperidad, pero hay gente que nada más piensa que la prosperidad viene del dinero. Hay prosperidad que no viene del dinero. Hay prosperidad que viene de tu alma. Cuando tu alma prospera, tu vida prospera. Y a veces pensamos que, no, solamente que es cuando veo los cuartos, cuando veo el dinero, cuando veo mi bolsillo lleno. No es así. Esa es la prosperidad material. Eso lo tienes hoy y mañana puede ser que no lo tengas. Es la prosperidad espiritual. Esa prosperidad espiritual traerá a tu vida sanidad y otras cosas más. Amén. Amén. Cuando vamos a leer estos versículos. Esto era un tiempo en que Juan estaba combatiendo el gnosticismo. Ellos decían, como usted lo ve hoy en día en películas, que dicen que Jesús con María Magdalena, eso es una abominación. Eso es una abominación y esos son los gnósticos que dicen que Jesús vino en carne. Sí, Jesús vino 100% en carne, pero Jesús es deidad. Amén. Jesús es Dios también. Amén, gloria a Dios. Él vino en carne, pero Él es deidad. Y hay personas que dicen, los gnósticos. Entonces, esto que vamos a estudiar es parte de lo que le escribía Juan hablándole para que vieran que eso que ellos estaban diciendo estaba mal. Ellos decían que Jesús no vino en carne. Hay gente que dice que Jesús no vino en carne. Ellos dicen que Él no es Dios, que Él es otro humano. Tienen diferentes formas de ver. Ellos dicen que Él no es Cristo. Otros dicen que Él es Cristo. Pero Yeshua Yamashiach, el primero que usó ese nombre fue Jesús. Él mismo lo usó para Él. Cuando estaba en la oración en Juan, Él dijo que Él conocía al Padre y que también Jesucristo, que había sido mandado por el Padre. Así que el primero que usó Jesucristo fue Jesús. Él fue el que usó. En estos días vemos que hay mucho espíritu del anticristo. Usted los oirá por ahí que están en contra de las cosas de Dios. Pero va a venir uno que es el anticristo, que es el que viene con una misión especial. Hoy en día no tienen, cuando usted habla de Dios, la gente se lo acepta. Es cuando usted menciona a Jesucristo. Cuando usted menciona a Jesús, ahí las personas ponen un par y ya no te quieren hablar más. No, porque este es de Jesucristo. Esta es de los pentecostales. Este es de los que creen en Él. Usted puede hablar de Dios, porque hay dioses por ahí que la gente se explota y para ellos está bien. Para ellos está bien. En el nombre de su Dios matan millares de personas y para ellos está bien. ¿Ve lo que le digo? Lo que ellos tienen es en contra de Cristo, no de Dios, de Cristo. En favor de su Dios, ellos pueden hacer atrocidades y para ellos está bien. Pero usted sabe que eso está mal. Que eso está mal. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que justifique
Tengo que buscar la Biblia porque no la entiendo. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ustedes saben que Él vino en carne. ¿Por qué? Porque Él nació de una virgen. Él nació de una virgen. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en este mundo. Nosotros sabemos que el anticristo puede haber nacido y vivir y estar viviendo, pero sabemos que hay muchos anticristos, como le expliqué ahorita. Cuando la mujer tiene un bebé, todo el mundo dice, nació el bebé. Pero cuando vino Jesús, se dijo que Él vino en carne. ¿Por qué dicen que Él vino en carne? Porque Jesús preexistía y ha venido en carne. Él estaba combatiendo a los gnósticos. Jesús es deidad. Él no es como lo quieren ver, como un hombre. Él es hombre, pero Él es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aleluya. El verbo era Dios. Quiere decir que no fue que Él vino y cuando Él vino Él nació. No. Él era Dios. Él ya existía desde el principio. Él era el verbo. Ya Él existía. Y el verbo era con Dios. Él estaba con el Padre. Él existía. Y el verbo era Dios. Él ya tenía una existencia. Como ustedes saben, Pablo nunca caminó con Jesús, pero Pedro sí. Pedro fue uno de los discípulos, de los apóstoles de Jesucristo. Él nunca caminó. Pero vemos que Pablo veía a Pedro comer con los gentiles. No sé si comía chancho, yo no sé si se comía su chuleta, yo no sé si se comía su jamón, pero él comía con los gentiles. Y yo le he explicado a ustedes que para los judíos comer con los gentiles, usted sabe que los gentiles en el tiempo de Jesús eran como los perros. Usted tiene que saber para usted poder entender la palabra. En los tiempos de Jesús eran como perros. Entonces, Pedro pues estaba comiendo. Pero alguien le dijo que del headquarters de Jerusalén venía a visitarlo. Y él empezó a rechazar, de no querer comer con los gentiles. Y cuando Pablo vio todo esto, Pablo que no había caminado con Jesús, Pedro sí caminó con Jesús, él lo regañó. Le dijo que estás mal. De acuerdo al Evangelio, tú estás mal. ¿Cómo es que comías con los gentiles y ahora porque vienen los judíos que quieren que los gentiles se circuncisen, ahora tú vas a cambiar? Y le regañó. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que usted ve, todo lo visible, todo lo invisible, todo por Él fue hecho. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue por Él. En primera de Juan, en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conocía. En esa traducción dice eso, pero quizás en otras traducciones dicen otras cosas. Usualmente hay una traducción que dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conocía.
Pero tenemos que ver qué es el mundo, que es el versículo número 11, dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero usted dirá, los suyos vino y a los suyos no les recibieron, porque el que hizo la traducción de suyo en las dos, usted ve que lo hay primero y segundo. En el primero quiere decir que era algo que no era ni femenino ni masculino, era la naturaleza. Era la naturaleza vino y los suyos no les recibieron. El segundo suyo está hablando del hombre. Cuando Jesús vino, toda la naturaleza le conocía. Por eso cuando Él reprendió los vientos le obedecieron. Amén. Por eso cuando Él hizo lo del vino, la naturaleza le respondió. Cuando hizo el milagro de los 5 panes, los maíces le respondieron a Jesús. Porque sabían que Él era el Creador. Sabían que Él tenía posesión de todo. Por eso los vientos eran controlados. La mar era controlada. Todo se controlaba cuando Él hablaba. Porque le reconocían que Él era Dios. Pero los suyos, que somos nosotros, no le conocemos. No le conocíamos, por eso fue, no le conocíamos. Si lo hubiéramos conocido, lo hubiéramos hecho rey a Él, pero no le conocíamos. Lo que Él vino, todos le reconocieron, el viento, las olas, les mandó a enmudecer, a callar, y todo, pero todo le reconocía que Él era Dios, que Él era Dios. Dice, cuando usted lee, dice que cuando Él tuvo los 40 días de ayuno, dice que las bestias venían y le servían. Lo reconocían que Él era Dios. Lo reconocían que Él era deidad. El pescado le obedecía. Por eso cuando le dijo a Pedro, ve y busca, y el primer pescado que salga, saca la moneda, porque le obedecía. Le obedecían a Él. La muerte se postró delante de Él, porque delante de Él le obedecían. Por eso soltó a Lázaro, por eso soltó a la hija de Jairo, porque le reconocía que Él era Dios. Reconocían que Él era, toda la creación le reconocía que Él era Dios, creador de todo lo visible, creador de todo lo invisible. A la creación lo recibió. Él vino a los suyos y no le reconocieron. Por eso el pueblo no le recibió, refiriéndose al pueblo judío, porque fue el pueblo judío que lo rechazó, que fue el pueblo que Él vino. Cuando Jesús vino en la carne, Él no mostró su gloria. Él era como una persona normal, común. Él vino como siervo, por eso no se podía ver la gloria. Amén. En la forma de un siervo, una persona que servía, una persona que trabajaba. Pero Jesús es rey. Jesús esconde su gloria. Jesús es majestuoso. Jesús es generoso. Cuando Él hacía un milagro, Él le decía a la gente, no le digas a nadie. No lo digas a nadie. Pero hubo gente que vio que Él era un rey. La mujer cananea miró y vio su gloria. Ella vio la gloria de Jesús. Yo sé quién tú eres, yo sé. Y cuando Él le dijo, porque ella le llamó, ella le aproximó a Él como si ella fuera una hebrea. Le llamó hijo de David. Y cuando ella le dijo hijo de David, y Él le contestó para atrás y le dijo que para los perrillos, y ahí usted ve claro cómo era que le trataban a los que no eran judíos, le decían perros. Para los judíos, los que no eran gentiles, que no eran hebreos, eran perros. Por eso Él le dice,
Él está hablando y él no le dice perro grande, le dice perro pequeño, puppies. En el griego usted lo ve, el perro pequeño. Y entonces ella vio la majestad de él. Ella le dijo, hasta las migajas pueden sanar a mi hija. Cuando usted ve la majestad, cuando usted ve la gloria de Dios, usted sabe que Él puede. Usted sabe que Él puede. Y ahí fue que le dijo, mujer, tu fe es grande. Se ha hecho de acuerdo a ti. Se ha hecho. Cuando llegó a su casa, su hija estaba sana. Amén. Tu fe tiene que ser en Él. Mirar la majestad de Él. Mirar la gloria de Él. Mirar la belleza de Él. De que para ti no es posible. Para el médico no es posible. Pero para Dios sí. Para Dios sí. Para Dios sí es posible. Santo. Para Dios sí es posible. El centurión romano, cuando lo miró, le vio aquella belleza de un rey. Los discípulos caminaron con él por 3 años y medio, pero no tenían intimidad con Dios. Hay que tener intimidad con Dios. El centurión nunca caminó con Jesús, pero él tenía intimidad con Dios. Él tenía intimidad. Y él vio quién era Jesús. Él vio que Jesús sí podía sanar. Él vio la revelación del Espíritu Santo. ¿De quién es Jesús? A ti te viene solo por el Espíritu Santo. La revelación solamente te la da el Espíritu Santo. Él es quien te revela quién es Jesús, cómo es Jesús. Y el centurión le decía, yo soy un centurión. Yo digo, ve y va. Digo, ven y viene. Pero tú tienes el poder sobre las enfermedades. Tú tienes que saber que Él tiene el poder sobre las enfermedades. Tú tienes que saber que Él tiene el poder sobre la muerte misma. Tú hablas la palabra y esa palabra se cumple. La palabra de Dios. Y Él le dijo, tú di la palabra y mi siervo en mi casa será sano. Amén, aleluya. Jesús le dijo, no he encontrado tanta fe en Israel como en este centurión. Miraron el velo y pudieron ver a Jesús. Mira por ese velo y ve a Jesús. Aleluya. A veces miramos a Jesús como Jesús es el Todopoderoso. Jesús es el que todo lo puede. El que estaba desde un principio con el Padre. El que lo creó todo. El que lo conoce todo. El que lo ve todo. Es Él. Es Él a quien tenemos que buscar. Es a Él a quien tenemos que mirar. Es a Jesús. Mirar a Jesús. Buscar a Jesús. ¿Cuál es tu necesidad en este día? ¿Cuál es esa necesidad que tú tienes? ¿Cuál es esa necesidad? Aleluya. Ponla en las manos de Jesús. Amén. Ponla en las manos de Jesús. Que el Espíritu Santo, Él va a obrar. Pero cuando tú le das el primado, cuando tú le das lo que Él se merece. En el libro de Colosenses dice que por Él todas las cosas existen y coexisten. Y que Él es el preeminente en tu vida. ¿Qué es eso? Quiere decir que eres lo primero en tu vida. Dios no es lo último en tu vida. Dios es lo primero en tu vida. Amén. A veces queremos ver los milagros, pero ¿dónde ponemos a Jesús?
ponemos de último. Después que nos cansamos de ir a los médicos, entonces vamos al Señor. ¿Qué le has dicho al Señor? ¿Eres primero o eres último? Tú puedes ir a los médicos, pero consulta con Dios. Amén. Pon tu fe en Dios. Amén. Ellos hacen lo que ni Dios les permite. Y estamos clamándole a Dios. Poner tu fe, tu mirada. Mira por ese velo como ellos miraron. Y ve a un Jesús glorioso. Aleluya. Ve a un Jesús sanador. Un Jesús que todo lo puede. El Espíritu Santo en el libro de Lucas puso dos historias, una al lado de la otra. El 18 y 19. Para que vieran, no pasaron en secuencia. El único que pasó en secuencia es Marcos. Usted busca Marcos y están los milagros según fueron pasando. Pero aquí fue el Espíritu Santo que puso para que pudiéramos ver estas dos historias. En el capítulo 18 vemos a un joven rico. Un joven que él había guardado todos los mandamientos. Él se aproxima donde Jesús. Y cuando se aproxima donde Jesús, le dice, porque cuando la gente cumple con lo que el hombre dice, ellos ya no miran a Dios. Yo me lo gané. Y con Dios no trabaja eso. Con Dios no trabaja de que yo me lo gané. Él estaba, porque él había cumplido, pues tenía derecho. Y cuando él se le acerca a Jesús no le gusta que le digan que sean salameros con él. No vengas con Jesús con salamerías. No vengas a decirle palabras que de tus labios lo que está saliendo son labios de mentira. A él no le gusta la salamería. Y este joven vino con salamerías. Y le llamó, él le llamó y le dijo, buen Dios, que eres buen Dios. Y él le dijo, tú me llamas Dios a mí, porque el único bueno es Dios. Y es mi Padre. Es mi Padre. Entonces, solo Dios es bueno. Solo Dios. ¿Me estás llamando Dios a mí? Jesús lo refrenó. Jesús le puso un pare al hombre. Porque Jesús todo lo conoce. Jesús le dio los 10 mandamientos. No le dijo como a Zaqueo, cree en mí, serás salvo. No, le dio los 10 mandamientos. Y él, joven, bueno, lleno de orgullo, porque hay gente que se siente orgullosa de yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo me lo merezco. Y él le dijo, ay, todo lo he hecho desde joven, desde mi juventud todo lo he hecho. Y Jesús, que te conoce, porque Jesús te conoce y me conoce a mí, le dijo, algo te falta. Algo te falta. Algo te falta, algo te falta. Y como él tenía un Dios, él tenía el Dios de Mamón. ¿Qué es el Dios de Mamón? El dinero. Hay gente que su Dios es el dinero. Él le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y sígueme. Qué oferta tan linda. Quizás si él hubiera aceptado esa oferta, hoy en día él fuera un discípulo de Jesús, porque Jesús le ofreció ser discípulo. Él podía haber sido un discípulo, un apóstol. Pero como el primer mandamiento que dice es, tú no tendrás otros dioses. No tendrás otros dioses fuera del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y el Dios de él era Mamón. ¿Qué él hizo? Se levantó y se fue. Porque él no podía darle ni $1 al Señor. Pero vemos en el otro capítulo, en el 19, vemos a Zaqueo.
Saqueo era un hombre bajito, de estatura bajita. Él hasta se tuvo que trepar en un árbol para poder mirar cuando Jesús venía caminando. Saqueo era un hombre que era odiado por el pueblo, porque él cobraba impuestos para los romanos. No solo cobraba impuestos, le cobraba de más para meterse en su bolsillo, porque era ladrón también, cobraba de más para meterse a su bolsillo. Y cuando Jesús lo ve, Jesús le dice: Saqueo, voy a comer en tu casa. Ay, qué bochinche, ¿verdad? Qué chisme. Como le decían, el maestro va a comer a la casa del ladrón. ¿Qué es esto? Pero cuando tú ves a Jesús, en tu corazón hay gozo. Cuando tú verdaderamente miras a Jesús, en tu corazón hay gozo. Cuando tú miras a Jesús, tú lo ves como los cedros del Líbano. Un rey. Todo un rey. Jesús siempre ocultaba su gloria. Solamente vemos en el monte de la transfiguración donde Él mostró su gloria. Y por un poquitito solamente. Pero hay personas que pueden ver la gloria de Dios, que pueden ver lo grande que es Dios. Y Jesús se fue y comió a la casa de Él con sus discípulos. Y cuando terminó de comer, Saqueo se puso de pies. Y Saqueo dice: si he robado, le doy 4 veces lo que le he robado. Y la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. ¿Sabes por qué? Porque había llegado la salvación a su casa. Cuando Jesús llega a tu casa, tu vida cambia. Amén. Tu vida cambia. Él se subió a un árbol. Un árbol es tipología de la cruz, buscando por Jesús. Al Padre le gusta cuando tú buscas a Jesús. Le gusta que tú busques a su Hijo. El joven rico no le podía dar ni $1. Saqueo, con la gracia, no con la ley, abrió su corazón, abrió su vida, abrió su casa. Porque cuando la gracia está en ti, tú abres, tú das. Porque tú sabes que el Señor es el que te bendice. Tú sabes que tú no cuentas con nadie más, pero que con Dios sí tú puedes contar. Con Dios tú puedes tener esa confianza. Con Dios, todo con Dios. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creyeron, creen en su nombre. ¿Crees tú en su nombre? Amén. ¿Crees tú en su nombre? Amén. Cuando tú crees en su nombre, cuando tú crees en el Hijo de Dios, cuando tú crees en Él, verás las cosas diferentes. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Versículo número 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Sino de Dios. Aleluya. Este versículo Juan se lo escribió a los gnósticos para que vieran de que Jesús no fue por voluntad de carne, sino que ya Él existía. Él vino por voluntad de Dios, porque fue Dios el que lo envió a Él. Dios. Versículo número 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo que existía, que no fue que nació, Él vino, porque ya Él existía. Cuando una persona está embarazada y da a luz, siempre dice, nació el niño o nació la niña. Pero Jesús no, dice, Él vino, porque ya Él existía. Él no podía nacer porque Él existía. En su principio no comenzó cuando Él nació de María, Él ya existía. Amén. Dice, por eso aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él estuvo entre su pueblo y vimos su gloria. Vimos esa gloria sanando los enfermos. Vimos esa gloria sanando los leprosos. Vimos esa gloria levantando a los muertos. Vimos esa gloria cuando Él caminó sobre las aguas. Vimos esa gloria cuando de 5 panes y 2 peces comieron sobre 5,000 hombres. Vimos su gloria. Amén. Gloria como la del unigénito del Padre, el primero del Padre, el que vino del Padre, lleno de gracia y verdad. La gracia y la verdad están en Él. Y dice, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Esto es Juan el Bautista hablando. El que viene después de mí. ¿Por qué viene después de Juan? Porque Juan nació 6 meses antes que Jesucristo, cuando nació de María. Pero dice él bien claro, él dice, es antes de mí, porque Juan sabe que antes que Juan existiera, existía Jesús, porque Él era primero que yo. En Juan estaba muy claro que Jesús existía antes de que Juan viniera al mundo. Aleluya. Él siempre es el eterno. Cuando usted a veces lee la palabra en Isaías y ve que dice, yo soy la raíz y el retoño. Usted dice, ¿cómo va a ser raíz y cómo va a ser retoño? ¿Sabe por qué? Él es la creación, el que creó todo. Y Él vino como la línea de David. Él es deidad y Él es humanidad. 100% hombre, 100% Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Por eso tenemos que estar muy claros que Él vino, pero Él existía ya antes. Aleluya. Si su alma está entendiendo esto, usted está prosperando. Amén. Si su alma está recibiendo, usted está prosperando. Aleluya. Usted está prosperando. En Juan capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos o recibimos todo. Y gracia sobre gracia. De Él viene todo. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fue por Jesucristo que vino. Gracias. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno. El seno es el amor. El amor. El amor de Dios. En el amor de Dios. En el amor del Padre. El que le ha dado a conocer. Es su amor que le ha dado a conocer. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Solamente Jesús, el que estaba en su amor, el que había sido conocido desde antes. Solamente Él. Jesús nunca dejó de sentirse amado por el Padre. Nunca. Él sabía que Él era el amado del Padre. Tú tienes que saber que Jesús te ama.
Nunca puedes permitir pensar otra cosa. Siempre tienes que pensar y estar consciente en tu presente que tú eres el amado de Dios, que Él te ama, estar consciente de su amor en tu vida. Esa conciencia tuya clara de que el Padre me ha amado. Tenemos que estar muy seguros y muy conscientes de que somos los amados de Dios. Cuando usted piensa que usted echa para un lado que usted no es el amado de Dios, ahí usted empieza a quitarse y a ver al Señor de otra manera. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que saber que somos los amados. Amén. Hay que saber que estamos en su amor. Como mi Padre me ha amado, así continúa el amor de nuestro Amén. Señor en nosotros. Amén. Estar en su casa, estar en su amor, estar en su refugio. Tenemos que estar en el refugio del Señor. En el refugio del Señor, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, está bajo el refugio de Él. Amén. Como la gallina, le dijo él al pueblo hebreo, al pueblo judío, como la gallina recoge sus polluelos, así quiero yo cobijarte a ti, así quiero yo tenerte a ti, así quiero yo cuidar de ti. Como el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, Él cuida de sus ovejas, nosotros somos sus ovejas, Él nos cuida, Él nos cuida, Él nos quiere cargar, Él nos quiere cuidar. Él quiere, pero tú tienes que estar muy consciente y saber que Él es el que te cuida y que Él te ama. Tienes que estar muy seguro. Aleluya. Hubieron 70 discípulos, 70 discípulos que le servían al Señor. Hubieron 12 apóstoles. Pero de esos 12 apóstoles, hubieron 3 que eran más cercanos al Señor, que eran Juan, Santiago y Pedro. Yo quiero ser como Juan. Yo quiero saber que el Señor me ama. Yo quiero entender siempre que el Señor me ama. Yo quiero siempre descansar en el Señor. Descansar como Juan, que su amor nunca cambió. A veces, cuando tú amas a una persona, hoy te ama, mañana no te ama. Pero qué lindo que el amor de Dios nunca cambia. Que el amor de Él sigue. Que lo que tú necesitas, tú le pides a Él. Que tú te puedes recostar en Él y saber que Él es bueno. Lo que tú necesitas, si necesitas amor por tu familia, pídeselo a Él. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Ve al amor del Señor y pídele al Señor. Pero no dependas de tu propio amor, dependa del amor de Él. Hubo uno de los discípulos que dependió de su amor. Pedro. Él se la hastió allí delante de todos en la última cena, en el aposento alto. Él decía, todos estos te niegan, yo, Pedrito, no te niego. Bien bocón, porque hay gente que es bocona. Yo amo a Dios, yo amo a Dios. No, depende de que Dios te ame a ti. Depende de que tú vas a salir adelante por su grande amor por ti. No porque tú lo ames, no por lo que tú puedas hacer, por lo mucho que Él te ama. Y le dijo, aunque todos estos te dejaren, yo, Pedrito, no te dejo. Hay gente que se da besos ellos mismos, se levantan ellos mismos para arriba. No dependas de ti. ¿Qué pasó? Esa fue la misma noche, ¿saben? Eso sí fue la misma noche. Porque fue la cena en el aposento alto. Horas después, estaba Pedro, 3 veces lo negó.
Sin embargo, Juan dependía de que era Jesús el que lo amaba. En la crucifixión estaba a los pies de Jesús. Estaba con el Señor. Tus ojos que estén en el amor de Él por ti, no en tu amor por Él. Que tú estés en el seno de Él, que tú estés en su amor. Que estemos en el amor del Señor. Amén. No en lo mucho que tú le amas, porque vas a fallar y te vas a dar bien duro y te vas a romper la cara. Porque tus fuerzas no son las de Él, depende de Él. De que eres el justo de Dios en Cristo Jesús. De que es por Cristo Jesús el que te bendice, es Cristo Jesús el que te da la salud, es Cristo Jesús el que guarda tu familia, es Cristo Jesús el que te ayuda. Amén. Que tú no tienes gloria, la gloria es de Él, todo es de Él. Hay que tener los ojos en Él. En Juan capítulo 21, versículo 20. ...20, 21 y 22. Volviéndose Pedro, esto fue ya después de cuando estaban allá, ya Jesús había resucitado. Tienen una conversación. Entonces, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién era ese? Juan, ¿verdad? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que me ha de entregar? Usted dirá, pero ¿por qué se recostó? Es que en la costumbre de ese tiempo, de los hebreos, ellos ponían una mesa, entonces ellos comían como recostados. Pero entonces Juan estaba al frente y Juan se recostó de Jesús. Para que usted me pueda entender bien, con los pies. Por eso usted ve que cuando la mujer que le puso con los pies como doblados para el lado, que la mujer vino y le ungió los pies a Jesús y Jesús no veía quién era. Es por esa costumbre que ellos tenían. Ellos comían, se recostaban así como con la mano, volteaban sus pies sentados en el suelo. Entonces Juan estaba al frente y Juan se recostó su cabeza de Jesús. Entonces dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Como, ¿por qué te está siguiendo? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, a ti, que a ti. Y le dio una orden. Cuando tú amas a Jesús, cuando tú sabes cuánto Jesús te ama, a ti nadie te tiene que decir síguele a Jesús, porque tú sabes descansar en Él, tú sabes buscarle a Él, tú sabes lo mucho que Él te ama y tú le buscas. Pero esos que dicen, a Él le dio una orden, a Él le dijo sígueme, porque Él dependía del amor de Él, no del amor de Dios por Él. Cuando tú ves al que te ha amado, tú no cometes adulterio, porque tú estás viendo al que te amó, porque tú has visto la luz, porque tú ves la luz. Hay quienes confían en ellos mismos, siempre constante, en su constante amor, no en el amor de Dios por ellos. Amén. Amén. Tú le enseñas verdades de la palabra. Ellos, cuando tú le enseñas las verdades de la palabra, ellos no están en borrachera. Ellos no están en adulterio. Ellos saben que son amados por Dios. Ellos han visto la luz de Dios. En una botella tú jamás vas a ver la luz de Dios. Y si estás en la botella, vuelve a la iglesia. Vuelve y busca de Dios. Cuando tú ves la gloria de Dios, la gente cambia. Cuando tú ves lo mucho que tú eres amado por Dios, tú cambias.
El amor de Jesús cambia tu vida. El amor de Jesús cambia. En el tabernáculo era como escondido para los ojos de las demás personas. Y había algo que no se podía ver. Pero cuando tú ves la gloria de Dios, cuando tú ves ese velo que ha sido quitado, tú ves la gloria de Dios. Tú ves lo mucho que tú eres amado por Dios. Cuando venga tu rey, cuando venga mi rey, Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y todos le veremos. Gloria a Dios. Y todos le adoraremos. Y todos le glorificaremos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Glorificado sea su nombre. Su nombre es santo. Glorificado sea Él. A nuestro Dios bello, hermoso, precioso. Nuestro Dios que te ama tanto y que tú vales tanto para Él. Ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios todopoderoso. Padre, en el nombre precioso de Jesús, delante de tu presencia estamos. Damos gracias por ese eterno amor que tú tienes. Porque es un amor eterno, es un amor bello, es un amor que no depende de nosotros. Eres tú el que nos ama. Eres tú, Señor, el que nos guarda. Eres tú, Señor, el que nos guía. Eres tú, Señor, el que nos bendice. Eres tú, Señor. Oh, mi buen Dios, gracias. Gracias porque podemos depender de tu amor hacia nosotros. Porque tu amor es eterno hacia nosotros. Tu amor es bueno, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza por esa bondad y ese amor tuyo. Gracias, Padre, por amarnos tanto y dar lo más lindo que tenía a tu Hijo amado por nosotros. Y darnos todas las peticiones, Señor, porque tú eres quien contesta todas nuestras peticiones, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Salvador. Alabamos y bendecimos tu nombre. Glorificamos tu santo nombre.